Se decía que tenía el corazón de una mujer enamorada, pero el porte de una reina. Alejandra Fiodorovna Romanova pasó de ser una princesa tímida y melancólica de Alemania, a convertirse en la última zarina de Rusia. Amada por su esposo, odiada por el pueblo, y atrapada en una red de supersticiones, guerras y traiciones, su historia es un recordatorio de cómo hasta la realeza puede ser arrastrada al abismo de la historia. Alejandra Fiodorovna, nacida como Alix de Hesse-Darmstadt en 1872, era la sexta hija del gran duque Luis IV de Hesse y de la princesa Alice, hija de la reina Victoria de Inglaterra. Desde pequeña, Alix creció en un ambiente estrictamente religioso y lleno de normas rígidas, donde la obediencia y el deber familiar se consideraban más importantes que los propios deseos. Su madre, Alice, intentaba que sus hijas fueran no solo bellas, sino virtuosas, disciplinadas y devotas. Sin embargo, la temprana muerte de su madre, cuando Alix tenía solo 6 años, dejó una huella imborrable en su carácter. Melancólica, introspectiva y extremadamente sensible, con un fuerte sentido de responsabilidad que más tarde marcaría toda su vida. Alix recibió una educación formal excelente, idiomas, literatura, música y matemáticas. Pero fue su formación religiosa la que moldeó su personalidad, más que cualquier otra disciplina. Se destacaba por su devoción profunda al protestantismo luterano y por su obsesión por los valores familiares. Muchos de los que la conocieron en su juventud la describían como fría o distante. Pero aquellos cercanos sabían que detrás de su aparente reserva existía un corazón lleno de afecto y lealtad. El destino de Alix cambió para siempre cuando, en 1884, conoció al joven zarevich Nicolás de Rusia durante la boda de su hermana mayor. Nicolás, apenas un adolescente, quedó cautivado por la belleza y la timidez de Alix. Ella, a su vez, sintió una atracción inmediata hacia su calma y su porte majestuoso. Desde ese primer encuentro, nació un vínculo que desbordaría los límites del deber y los sacrificios políticos, un amor que, a pesar de las enormes diferencias culturales y la desaprobación de la corte rusa, creció con fuerza. Sin embargo, la relación no fue sencilla. La corte rusa desconfiaba de ella por su origen alemán, especialmente en un imperio que veía a Alemania con recelo tras conflictos pasados. Muchos consejeros del zar Alejandro III se oponían a la idea de que una princesa extranjera y protestante se convirtiera en la futura zarina de Rusia. La juventud de Nicolás también jugaba en contra, pues algunos veían su enamoramiento como un capricho adolescente que podría poner en peligro el futuro del imperio. A pesar de las objeciones, Alix y Nicolás mantuvieron correspondencia constante, intercambiando cartas llenas de pasión, ternura y promesas de amor eterno. En una de esas cartas, Alix escribió: «Si mi destino es estar lejos de ti, que sea mi alma la que te acompañe siempre. Pero si Dios lo permite, caminaré a tu lado hasta el final de mis días». Este compromiso silencioso ante los ojos de la corte marcaba ya el inicio de una vida donde el amor personal y la responsabilidad imperial se entrelazarían de manera inseparable, y donde los sacrificios que estaba dispuesta a hacer serían mayores de lo que cualquier princesa había imaginado. Cuando Nicolás ascendió al trono tras la muerte de su padre Alejandro III en 1894, Alix debía enfrentar un nuevo desafío: renunciar a su fe protestante y convertirse al cristianismo ortodoxo para casarse con el zar. Fue un proceso doloroso que implicó no solo un cambio religioso, sino también la adopción de una nueva identidad, un nuevo nombre: Alejandra Fiodorovna. La joven princesa, que había sido educada para obedecer a Dios y a su familia, aceptó este cambio con la convicción de que el deber era sagrado, y que el amor por Nicolás la haría capaz de todo. El día de su conversión, Alejandra estaba acompañada por sus hermanas y por sus consejeros más cercanos. La ceremonia, solemne y cargada de simbolismo, marcó no solo su ingreso a la fe ortodoxa, sino también el comienzo de su vida como la futura zarina de Rusia. Fue entonces cuando Alejandra comprendió que la vida que le esperaba no sería fácil. La corona traería poder, pero también aislamiento, críticas y una presión que ninguna princesa alemana había experimentado jamás. Pese a su juventud y delicadeza, Alejandra se preparaba para asumir un papel que requeriría valentía, inteligencia y resiliencia. Sabía que tendría que conquistar a una nación que la vería como extranjera, ganarse la confianza de una corte rígida y aprender a equilibrar el amor por Nicolás con las responsabilidades de un imperio que,
silenciosa pero inexorablemente, avanzaba hacia su caída. El verano de 1894 estuvo marcado por la tragedia. El zar Alejandro III falleció inesperadamente, dejando a su hijo Nicolás como nuevo emperador de Rusia. La nación entera estaba sumida en un luto profundo, y la coronación del joven zar debía celebrarse con discreción. Sin embargo, para Alejandra, entonces Alix de Hesse, este fue un momento decisivo. Su destino estaba a punto de cambiar para siempre. La boda con Nicolás se celebró apenas semanas después del funeral de Alejandro III, un contraste entre el dolor y la alegría que marcó el tono de toda su vida en Rusia. Alix, siempre melancólica, caminó por la capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo envuelta en un vestido blanco de corte imperial, con detalles bordados en oro y plata, y un velo que apenas dejaba entrever su rostro delicado. En su corazón, mezclados con la emoción, había miedo y ansiedad. No conocía el idioma ruso con fluidez, no entendía todas las costumbres de la corte y sabía que sería juzgada desde el primer instante. El zar Nicolás, por su parte, estaba nervioso pero radiante. Su amor por Alix era genuino, pero comprendía que ahora tenía que asumir responsabilidades como emperador, y que su relación con la joven princesa sería observada con lupa por toda Rusia y Europa. Mientras se acercaban al altar, Nicolás susurró: Alix, recuerda que juntos enfrentaremos todo. No temeré nada mientras estés a mi lado. Alix respondió con una reverencia tímida, con lágrimas brillando en sus ojos, consciente de que su vida estaba a punto de transformarse por completo. Fue un momento que combinó romance, solemnidad y una sombra de tristeza, pues el país seguía de luto, y la corte esperaba una mujer fuerte y capaz de gobernar con gracia. Los primeros años de Alejandra como zarina estuvieron marcados por la incomodidad y el aislamiento. La corte rusa, acostumbrada a la majestuosidad y al carisma de anteriores zarinas, observaba con desconfianza a la joven alemana. Su timidez y su forma reservada de expresarse eran malinterpretadas como arrogancia o indiferencia. Los nobles murmuraban entre ellos: Demasiada alemana. Demasiada fría. Como puital guion así gobernar junta a Elsa. Alejandra se encontró en un mundo donde cada gesto, cada palabra y cada decisión eran evaluados por la élite de San Petersburgo. Los bailes, recepciones y ceremonias que deberían haber sido momentos de celebración se convirtieron en pruebas de resistencia emocional. Cada saludo mal pronunciado en ruso, cada sonrisa que no era suficiente para convencer a la corte, le recordaba que era una extranjera en la tierra que ahora debía llamar hogar. A pesar de todo, la joven zarina tenía un refugio: su esposo. Nicolás era su aliado, su compañero y su confidente. Juntos compartían cartas secretas, paseos discretos y conversaciones íntimas que nadie más podía comprender. Alejandra confiaba en él, y él en ella. Este amor, profundo y sincero, sería el motor que la sostendría durante los años de presión, crítica y eventual tragedia que estaban por llegar. Sin embargo, Alejandra pronto comprendió que ser zarina implicaba mucho más que amor. Significaba asumir el peso de un imperio, comprender la política, las tradiciones y las expectativas de un pueblo que la miraba con desconfianza. Su educación estricta en Alemania le había enseñado disciplina y obediencia, pero no cómo ganarse la aprobación de una nación completa. En los días siguientes a la boda, Alejandra comenzó a asistir a ceremonias religiosas ortodoxas, aprendiendo rituales, gestos y rezos. Su devoción impresionó a algunos miembros de la iglesia, pero otros la veían como exagerada o poco natural. Era un delicado equilibrio entre cumplir con las expectativas, proteger su relación con Nicolás y mantener su propia integridad y fe. En la intimidad del Palacio de Invierno, Alejandra y Nicolás compartían sueños y miedos. Él le hablaba del futuro de Rusia y de sus responsabilidades como zar. Ella le confesaba su temor a no ser lo suficientemente fuerte, a no poder manejar el peso del imperio. Sin embargo, ambos sabían que juntos formarían un frente unido, enfrentando desafíos que ni la imaginación más atrevida de Alix podría haber previsto. A medida que pasaban los meses, Alejandra comenzó a adaptarse lentamente a la vida rusa, ganándose la simpatía de algunos nobles, y estableciendo pequeñas alianzas dentro de la corte, pero la semilla de la tensión estaba sembrada. Su origen alemán y su naturaleza reservada serían recordatorios constantes de que su camino como zarina estaría lleno de obstáculos, críticas y desafíos que pondrían a prueba su amor, su fe y su capacidad de liderazgo.
Los primeros años de Alejandra como zarina no solo estuvieron marcados por la adaptación a la corte rusa, sino también por la llegada de sus hijos, un desafío personal y emocional que definiría gran parte de su vida. La pareja imperial deseaba fervientemente un heredero varón, y la presión sobre Alejandra era inmensa. Cada nacimiento era observado y comentado por toda la corte, y las expectativas sobre su capacidad para dar un hijo varón eran constantes y abrumadoras. Alejandra dio a luz primero a Olga, seguida por Tatiana, María y Anastasia. Cada nacimiento fue un momento de alegría personal, pero también de frustración pública, pues la nación esperaba un heredero que continuara la dinastía Romanov. Alejandra, profundamente devota, rezaba cada noche por la llegada de un hijo varón, y su fe se convirtió en un pilar en medio de la ansiedad que la consumía. Finalmente, en 1904, nació Alexei, el tan esperado zarevich. Su llegada llenó de júbilo a los padres, pero pronto trajeron consigo una tragedia silenciosa. Alexei sufría de hemofilia, una enfermedad hereditaria que debilitaba su sangre y lo hacía vulnerable a cualquier herida. La noticia devastó a Alejandra, que vio en la enfermedad de su hijo un desafío que la superaba. Se sentía responsable, culpable incluso, y buscaba soluciones desesperadas para protegerlo. Desde médicos especializados hasta remedios espirituales y oración constante. Fue en este contexto de desesperación que Alejandra conoció a Rasputín, un monje místico, que según contaban, tenía la capacidad de aliviar los ataques de Alexei. Alejandra, sumida en la angustia, vio en él una luz de esperanza. Pronto, Rasputín se convirtió en una presencia constante en la familia imperial, y Alejandra comenzó a depender de sus consejos para la salud de su hijo. Entre los momentos más íntimos de la familia, Alejandra se mostraba protectora y amorosa, enseñando a sus hijas a leer y escribir, y leyendo con ellas libros de historia y cuentos morales. Sin embargo, también estaba llena de miedo. Cada caída de Alexei, cada sangrado inesperado la sumía en un pánico profundo. En privado solía decir a Nicolás: Si algo le sucede a Alexei, nunca me perdonaré. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvarlo. La relación con la corte rusa se volvía cada vez más tensa. La influencia de Rasputín, junto con la percepción de Alejandra como una zarina fría y distante, alimentaba los rumores y la hostilidad hacia ella. Caricaturas y artículos en la prensa la retrataban como manipuladora, extranjera y peligrosa. Alejandra se encontraba atrapada entre su deber como madre y su posición pública como zarina, mientras el descontento popular y las intrigas de la nobleza crecían día a día. A pesar de las críticas, Alejandra nunca dejó de proteger a su familia. Sus cartas a Nicolás reflejaban no solo amor sino una mezcla de desesperación y esperanza. No sé cómo soportar esta vida sin ti a mi lado. Cada momento lejos de ti y de nuestros hijos se siente como una eternidad. Este capítulo de maternidad y poder fue fundamental para definir su carácter. Una mujer devota, apasionada y determinada a salvar a su hijo. Aunque eso significara desafiar las normas sociales, la opinión pública y los límites de la corte. Su amor maternal se convirtió en un escudo frente a la soledad y la incomprensión, y en un motor que la mantendría firme frente a los años de crisis que estaban por venir. En el invierno ruso, entre las nieves interminables y los murmullos en los pasillos del Palacio de Invierno, llegó un hombre que cambiaría el destino de la familia imperial. Grigori Yefimovich Rasputín. Su nombre sonaba extraño, casi peligroso, y su presencia inquietaba a quienes lo rodeaban. Vestía con ropas humildes, llevaba una mirada penetrante y una barba descuidada. Sin embargo, lo que más perturbaba era su magnetismo. Alejandra lo conoció por recomendación de una dama de la corte, cuando el pequeño Alexei atravesaba una crisis grave. Las hemorragias del zarevich parecían no ceder, y los médicos se mostraban impotentes. El sufrimiento del niño la desarmaba por completo. Cuando Rasputín entró a la habitación, el ambiente cambió. Habló con voz pausada, acarició la frente del niño y susurró una oración. Horas después, el sangrado comenzó a detenerse. Para Alejandra, aquello no fue casualidad, fue un milagro. Desde ese día Rasputín se convirtió en una figura indispensable para la zarina. A sus ojos, él era el único que podía salvar a su hijo. En privado, Alejandra escribía cartas apasionadas a Nicolás sobre el amigo santo. Nuestro amigo es la bendición de Dios, Niki. Cuando está cerca, Alexei descansa. Sin él, siento que el peligro nos rodea. Pero fuera de la intimidad imperial, la historia era diferente.
Los nobles lo despreciaban, lo llamaban el monje loco, un campesino sucio que se atrevía a entrar en las cámaras del poder. Los rumores crecieron como fuego en la hierba seca. Orgías, conspiraciones, hipnosis. La prensa lo retrataba como un hechicero que controlaba a la zarina con artes oscuras. En los salones de la aristocracia se murmuraba: Alejandra esta baja sahi chesa. ¿Cómo puede el destino de Rusia depender de un mujik? Mientras tanto, Alejandra, cada vez más aislada, confiaba en Rasputín más que en los ministros, más que en la nobleza, incluso más que en los médicos. Cuando Nicolás partió al frente durante la Primera Guerra Mundial, la zarina quedó como regente y comenzó a tomar decisiones basadas en los consejos del monje. Rasputín sugería nombramientos, destituciones, y Alejandra lo obedecía con fe ciega, convencida de que era la voluntad divina para proteger a su hijo y al imperio. Esa dependencia se volvió combustible para la ira popular. Mientras Rusia ardía en descontento por el hambre y la guerra, los rumores sobre la relación entre la zarina y Rasputín se volvieron obscenos, presentándolos como amantes en caricaturas que inundaban las calles. Para el pueblo, Rasputín no era un sanador, era el símbolo de la corrupción que devoraba al imperio. En privado, Alejandra sufría. Sus cartas revelan angustia, miedo y desesperación. Si nos apartan de él, Nikki, será el fin para nuestro niño. Y para nosotros. El destino de la dinastía comenzó a entrelazarse con el del monje siberiano, y esa unión, forjada por el amor maternal y la fe, sería una de las piezas clave para precipitar la tragedia que se avecinaba. El imperio ruso se desmoronaba. Las protestas se multiplicaban, las fábricas se paralizaban, y la gente gritaba en las calles: ¡Pan! ¡Paz! Abajo la zarina alemana. En los salones del poder, los rumores se volvieron planes. Los nobles, desesperados por salvar la monarquía, concluyeron que Rasputín debía morir. Y así, en la noche helada del 30 de diciembre de 1916, lo invitaron a una cena en el Palacio Yusupov. Lo envenenaron, lo dispararon, lo golpearon, pero Rasputín, según las leyendas, se resistió a morir hasta que lo arrojaron a las aguas heladas del Neva. Cuando Alejandra recibió la noticia, se derrumbó. Escribió en su diario: Nuestro amigo se ha ido. Dios nos ha abandonado. Pero lo peor estaba por venir. Febrero de 1917 trajo consigo el derrumbe final. Las huelgas se convirtieron en rebelión, la Guardia Imperial se unió a los manifestantes, y Nicolás desde el frente, abdicó. En ese instante, 300 años de dinastía Romanov se extinguieron. Alejandra y sus hijos fueron arrestados. Les prometieron un exilio digno, pero en realidad los arrastraron hacia el abismo. En las cartas que enviaba desde la prisión, la zarina aún conservaba la esperanza. Nikki, mis ángeles, resistamos con fe. Dios no nos abandonará. Pero el invierno de 1918 sería el último. Tras meses de confinamiento, humillación y hambre, la familia imperial fue llevada a la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Allí, en la madrugada del 17 de julio, soldados bolcheviques entraron con armas en mano. Alejandra se levantó con dignidad, sosteniendo un crucifijo mientras sus hijas rezaban en voz baja. Alexei, frágil, apenas podía mantenerse en pie. El jefe del pelotón anunció: Su Majestad, su familia será trasladada a un lugar seguro. Pero Alejandra, en silencio, supo que esa frase era una mentira. Los disparos resonaron como truenos en la noche. Cuando todo terminó, el palacio quedó en silencio, y con él, el eco de un mundo que ya no existía. El último suspiro de la zarina Alejandra marcó el final de la Rusia imperial, y el inicio de una era teñida de sangre. Cuando los disparos se apagaron aquella madrugada en Ekaterimburgo, no solo murió una familia imperial, sino también una era. Sin embargo, la historia de Alejandra Fyodorovna Romanova no terminó en ese sótano. Comenzó entonces una leyenda. El mundo entero quedó conmocionado al conocer la noticia. Para muchos, la zarina fue una víctima inocente de un tiempo despiadado. Para otros, fue la mujer que por su obstinación, arrastró a la dinastía Romanov a la ruina. Su figura se volvió símbolo de contradicciones, la mártir devota o la emperatriz arrogante. En los años que siguieron, rumores e historias alimentaron el misterio. ¿Escapó alguna de las hijas?
¿Sobrevivió Anastasia? Películas, libros y obras de teatro recrearon una y otra vez aquella noche fatal, transformando la tragedia en mito. Hoy, más de un siglo después, Alejandra sigue siendo un enigma fascinante. La mujer que amó con locura a su esposo y a sus hijos, que desafió a la corte por protegerlos, que creyó ciegamente en un hombre llamado Rasputín, y que murió aferrada a la fe. En 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa la canonizó como mártir, elevando su figura a la santidad. Su imagen, ahora en iconos religiosos, contrasta con aquella caricatura vilipendiada por la propaganda revolucionaria. De la mujer odiada por el pueblo a la santa venerada por los creyentes. Ese fue el destino final de Alejandra. Pero más allá de títulos y juicios, queda la pregunta: ¿fue Alejandra una víctima de la historia, o una protagonista de su propia tragedia?